Cañas, que abre sus puertas, que desde luego es una grandísima noticia que queríamos trasladarles y que tienen ustedes la oportunidad ya de visitarlo, tras esos años cerrado. Vamos a continuar con más cosas, vamos a hablar de historia en este ratito también, junto a Bruno Calleja. Hola Bruno, ¿qué tal? Y José Luis Tomás, ¿qué tal? Hola, José Silvia, Luis, muy buenas tardes. bienvenidos a los dos. Bueno, vamos a hablar de un poquito de Semana Santa, de una tradición, de un instrumento, la matraca. La matraca sí es un instrumento musical que ya se había olvidado y que en Villamediana pues hemos vuelto a recuperar. Y luego también, por supuesto, de esas casas de San Antonio. De las cosas de San Antonio, efectivamente. Venga, vamos a empezar por ello. ¿Qué son estas casas de San Antonio? Nos vamos a ir, vamos a cruzar el Ebro, al otro lado del río, para ir a este barrio de San Antonio. Sí, bueno, pues estas casas en realidad no dejaba de ser pues un bloque de viviendas que se situaba pues justo a la salida del puente y que bueno, estaba colocado pues en el lado de la carretera de Mendavia. Unas casas que bueno, fueron mandadas, los proyectos empezaron a comienzos de los años 50, pero bueno, el diseño en realidad lo que se planteaba era construir 76 viviendas. Se plantearon los proyectos al ayuntamiento en el año 51 y bueno, luego pues el proyecto tuvo que ser rehecho y al final se quedaron en 72, que son bueno, unos edificios residenciales que fueron, digamos, el pistoletazo de salida para la creación del barrio de San Antonio. Porque antes de esas casas, de la construcción de esas casas, ¿qué había en ese barrio? Pues bueno, ya teníamos ciertas industrias, porque bueno, teníamos el propio matadero, teníamos ahí una industria que era la Electra y teníamos el molino de Sarasa. O sea, ya bueno, había también alguna edificación por ahí residencial. O sea, una parte industrial, pero no residencial, Eso, hasta alguna la construcción había. de estas casas. Sí. Vamos a hablar de ¿a quién albergaron estas casas? ¿A qué familias? ¿A qué trabajadores? Porque la parte laboral fue importante. Sí, bueno, a ver, estas casas en realidad se hicieron, bueno, para, como dices tú, acoger a los trabajadores, a la gente. Eran unas casas, pues bueno, dentro de ese plan social que se fue creando durante ciertos años pasada la guerra, que bueno, no dejaban de ser pues unas edificaciones de varios pisos de altura y que bueno, pues había pues, unos planos la verdad que eran muy sencillos porque solamente había dos modelos de vivienda y bueno, pues una más grande y una más pequeñas que bueno, estaban dispuestas como vemos ahí, pues eso, en un plano longitudinal, pues bueno, hay con detrás unos salientes con capacidad de alojar a 72 familias. Había que pagar una renta que eran 200 pesetas por aquel momento. Y bueno, con posterioridad pues las casas pasarían a ser propiedad de sus moradores como se mantuvieron hasta el final, vamos. ¿Qué marcaron? Como decíamos, hizo que se pasara de esa parte industrial a la más residencial. Eso trajo ciertos servicios al barrio. Trajo lo primero su creación, porque claro, a raíz de esto, luego se construyeron las que están justo detrás del matadero, que pertenecían a las franco-españolas. Y luego, bueno, pues sí que se fue creando, digamos, ese barrio, porque en los años 60 la demanda pues fue tal que se tuvo que crear la parroquia de San Antonio. O sea, ya dices, nos está hablando un poco de esa importancia. Es prácticamente la puerta de entrada a Logroño, porque es prácticamente lo primero que nos encontramos y supuso, pues bueno, la creación de un barrio, de un lugar de residencia, sobre todo, pues bueno, pues de gente pues que podía tener ahí y que bueno, pues que permanecían ahí, porque luego, bueno, en los últimos tiempos se fue ampliando, porque bueno, se han construido diferentes bloques de vivienda que han ido ampliando este barrio de San Antonio, pero bueno, digamos que su punto primigenio estaba ahí. Luego también en la zona de San Antonio estaba el Pozo Cubillas, que era el lugar de recreo, unas piscinas que había ahí, bueno, o sea, pues era un lugar, digamos, de paso, de recibida y también de recreo, se tenía un poquito de todo. ¿Qué pasó con estas casas? Bueno, pues lo que pasó, pues bueno, un poco están construidas muy cerca del río, entonces bueno, eso pues generó diferentes problemas, hubo un desplome de una parte de ellas. Y bueno, fueron en este caso sus moradores, porque estas casas nunca se vendieron, que bueno, que plantearon al ayuntamiento, digamos, la creación o por lo menos una manera de que estas casas, bueno, pues que tendrían claro, que están muy cerca, se nos están cayendo, hay que hacer algo. Entonces, bueno, al final lo que se decidió fue crear lo que es ahora el Paseo Francisco Sáenz Porres, construir ahí unos edificios tampoco muy altos y bueno, acoger ahí a la gente que vivía.
y llegaron en el 2004 y en el 2005 pues las conocidas como casas de San Antonio pues fueron derribadas. O sea, habían reformado un poco, pero bueno, tampoco habían mantenido más o menos esa idea con la que habían sido y ese servicio que dieron desde que fueron construidas hasta que finalmente fueron derribadas. Y un detalle más, estas casas señalaban a los peregrinos la entrada a la ciudad, claro. Bueno, pues podemos verlo también así, porque claro, bueno, en el siglo XX y anteriores, bueno, el flujo de peregrinos no era tan grande, pero bueno, sí que es cierto que según bajas del Monte Cantabria, lo primero que te encontrabas era este barrio, que ahora, bueno, ha dado lugar, cuando se derribaron estas casas, a la creación del Parque del Peregrino, que es esa concha y esa, bueno, digamos, esa recibida Logroño, que pasan por ahí, por lo que es el antiguo Fielato. Después sí, servía, digamos, era prácticamente lo primero que te encontrabas, nada, como digo, pues bueno, era el punto de entrada, porque bajan por el Monte Cantabria, prácticamente pues fue lo primero que se encontraban, y ahora mismo, en el hueco que dejaron, sigue existiendo ahí un parque, sigue habiendo un punto ahí pues muy dedicado también al Camino de Santiago. Bueno, pues ahí está ese recuerdo de las casas de San Antonio, ese recuerdo en blanco y negro que hacemos siempre cada martes aquí junto a Bruno. Y hoy también otro recuerdo, en este caso muy dedicado y ligado a la Semana Santa, José Luis, esa matraca. Cuéntanos, ¿qué es la matraca? Bueno, pues verás, Silvia, en principio, si te parece, vamos a hacer un poquito de historia. La matraca es un instrumento que se tocaba antiguamente, digamos, para los actos que se celebraban digamos, durante todo el Viernes Santo y parte del Sábado de Gloria, ¿vale? Entonces, desde que muere Cristo hasta su resurrección, las campanas emudecen, ¿vale? Esas campanas que son la voz del pueblo, digamos que por respeto no funcionan. Entonces, antiguamente pues iban pues todos los vecinos de los pueblos con unas matracas de mano, pues iban por las procesiones, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, cuenta mi madre, por ejemplo, que hasta en la iglesia apagaban las luces y a oscuras tocaban la matraca. Esa matraca pequeñita que tenían los vecinos, pues en algunas iglesias, la Catedral de Logroño y alguna iglesia un poquito ya importante, digamos, las tenían puestas en los campanarios. Digamos que era un instrumento más, una campana más, pero especial. ¿Se tocaba en algún otro momento del año o solo en la Semana Santa? Solamente, digamos, en los actos, digamos, de Viernes Santo y parte del Sábado de Gloria, digamos, desde que fallece hasta su resurrección. Y a pesar de usarse en tan corto periodo de tiempo, decías que tenían un lugar en el campanario. Exactamente, exactamente. Digamos que muchos vecinos la tenían de mano, matracas pequeñas, digamos, y ya, por ejemplo, quedan restos en la Catedral de Logroño. En Vía Mediana no tiene, pero bueno, hemos querido, digamos, dar ese punto de partida, de recuperar esa tradición. Y alguna iglesia, me consta, aquí en La Rioja, que quedan vestigios de lo que un día tuvieron. ¿Qué es esa matraca de Villa Mediana a la que hacía referencia? Bueno, pues simplemente es el resultado de una conversación con un amigo que tuvimos pues, en un viaje. Y porque esto, porque el otro, ¿por qué no hacemos una matraca? Pues que sí, pues que no, ponte quietos. Bueno, ya está. Ya el año pasado empezamos a darle vueltas al asunto, la diseñamos, cómo la podemos construir, dónde la podemos instalar. Y bueno, lo que veis en las imágenes es el resultado que dio lugar a aquel viaje y aquella conversación. ¿Por dónde empieza uno a construir una matraca? A ver, ¿cuáles son esos elementos clave que no pueden faltar? ¿De qué está hecha? ¿Qué materiales? Pues mira, verás, como digamos, con mi paso por este mundo de las campanas, pues vas viendo los restos que quedan, digamos, te haces una idea de cómo es ese instrumento un poco extraño, ¿no? ¿Por qué los manuales era una pequeña tabla en la cual un martillo iba ese vaivén, pla, pla, pla? Entonces, bueno, hay que hacer algo automático, algo que sea grande, sonoro. Y como siempre se ha construido con madera, en este caso es una madera de roble, toda la matraca está construida en madera de roble, bueno, pues es, digamos, diseñar un instrumento que tiene que girar y con una serie de martillos que tienen que hacer ese sonido tan peculiar. Bueno, y lo estábamos escuchando. Hoy hemos conocido ese, bueno, no sé cómo se llamaría, repicar de la matraca, no, el sonar de la... Pues no sí, sé, puede ser, sí, igual que el bandeo o volteo de una campana, en este caso sería el sonar de la matraca. Bueno, pues ese sonar de la matraca que hemos conocido hoy y esas casitas de San Antonio. Bruno, José Luis, gracias a los dos por haber estado hoy en City Magazine. A ti. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y estamos